No has perdido tu propósito. No ha desaparecido, no te lo han robado y ciertamente no existe para ti. La verdad es diferente. Tu propósito sigue vivo, pero está sepultado por hábitos invisibles que mantienen tu alma dormida. Lo curioso es que estos hábitos no parecen peligrosos. Al contrario, muchos de ellos son alabados por la sociedad. Pero en el silencio de la psique, Jung ya advirtió: lo que repites sin cuestionar puede convertirse en la prisión que sofoca tu esencia. Quizás te reconozcas, siempre buscando aceptación, huyendo del dolor, repitiendo rutinas que ya no tienen sentido, comparando tu vida con la de los demás y esperando señales externas para actuar. Lo que parece normal es en realidad un saboteador silencioso. Y ahí es precisamente donde reside la paradoja. Mientras crees protegerte, en realidad te estás alejando del camino que más deseas. Pero la buena noticia es que hay una salida, y no se trata de fórmulas prefabricadas ni discursos motivacionales. Jung proporcionó pistas claras para liberar tu alma de estos bloqueos, y cuando entiendes cómo aplicar estos principios, algo poderoso sucede. Tu energía fluye de nuevo, tu claridad aumenta, y el propósito que parecía lejano comienza a latir de nuevo en tu vida. Prepárate, porque hoy verás los 5 hábitos que sabotean tu propósito, y lo más importante, descubrirás cómo transformarlos en puertas hacia lo que siempre has deseado. Es curioso cómo muchas personas pasan la vida moldeando sus acciones, palabras e incluso sueños para ajustarse a las expectativas de los demás. Cuando alguien vive así, siempre mira hacia afuera y rara vez hacia adentro. Este yo social perfeccionado para complacer comienza a sofocar el yo esencial, que en silencio clama por la libertad. La persona sonríe, pero por dentro siente un vacío inexplicable. Es como usar ropa ajustada, parece apropiada, pero no te deja respirar. La raíz de esto reside en el profundo miedo al rechazo. Este miedo actúa como una correa invisible que controla decisiones, relaciones e incluso elecciones profesionales. La persona empieza a medir sus pasos según ¿le gustará o lo aprobará? Así pierde el contacto con lo que realmente desea. Lo curioso es que, incluso cuando es aceptada, siente internamente que se está engañando a sí misma. Es como aplaudir una obra en la que ni siquiera quería participar. Muchos ejemplos cotidianos demuestran este encarcelamiento. La joven que elige una universidad solo para complacer a sus padres, la profesional que acepta un trabajo que odia porque le otorga estatus, la mujer que reprime su sensibilidad para parecer más fuerte. Cada una de estas decisiones es un ladrillo que se construye en el muro que separa el alma de su verdadera expresión. A corto plazo parece más seguro, a largo plazo cuesta caro. Fatiga, frustración, depresión. Jung lo llamó la persona adaptativa, la máscara necesaria para la vida social, pero peligrosa cuando se confunde con la propia identidad. Es como confundir la portada de un libro con su contenido. La personalidad es útil, por supuesto. La necesitamos en reuniones, interacciones sociales y ocasiones formales. Pero cuando la portada se convierte en una prisión, el libro nunca se lee, y la historia que debería contarse se pierde. Un ejercicio sencillo puede revelar si vives más por la aceptación externa que por la verdad interna. Pregúntate, si nadie me juzgara, ¿qué haría realmente ahora? Esta pregunta aparentemente inocente desmonta capas de miedo. A muchos les sorprende la respuesta. A veces es cambiar de carrera, otras veces es terminar una relación o incluso algo tan simple como cambiar de ropa. Lo esencial siempre se manifiesta con claridad cuando no hay público. Un detalle importante: vivir buscando la aceptación crea dependencia. Es como volverse adicto a los aplausos invisibles. Cuando faltan, el alma se retrae. Esto lleva a crisis de autoestima, comparaciones destructivas y la necesidad de mostrar logros en redes sociales. Todo esto alimenta un ciclo interminable y en el fondo, lo que más teme la persona es enfrentarse a la soledad de su propia autenticidad. También existe una paradoja. Cuanto más busca alguien la aceptación, menos conexión verdadera encuentra. Porque la aceptación que obtiene
no se debe a su verdadera identidad, sino a la versión inventada que intenta complacer. Y la otra persona, incluso inconscientemente, siente esta distancia. Es como abrazar a alguien con una armadura. El gesto está ahí, pero la calidez no se desvanece. Solo cuando una persona se permite ser rechazada por quien es, descubre los lazos que realmente sostienen su vida. El problema es que, al evitar el dolor del rechazo, caemos en otra trampa: huir de cualquier incomodidad, incluido el dolor que transforma. Y es entonces cuando empezamos a caer en el siguiente hábito que bloquea el propósito. La mayoría de la gente creció creyendo que el dolor es el enemigo. Desde la infancia, hemos aprendido a tomar medicamentos para silenciar cualquier síntoma, para distraernos cuando algo nos aprieta el pecho, para huir de cualquier silencio que revele demasiado. Esta evasión se ha convertido en un hábito colectivo. Pero quienes intentan constantemente evitar el dolor sin darse cuenta, también evitan su propia transformación, porque es precisamente en la incomodidad donde el alma encuentra su camino hacia el crecimiento. Jung enseñó que el inconsciente nos exige aquello que no afrontamos. Lo reprimido no desaparece, se convierte en una sombra, acechando en los rincones de la psique, implorando atención. Es como barrer la suciedad bajo la alfombra. La casa parece limpia, pero el polvo crece hasta asfixiar. La represión emocional genera enfermedad, agotamiento y crisis existenciales. El dolor que no se aborda cobra su venganza, tarde o temprano, con creces. Hoy en día, es fácil ver este patrón en las adicciones sutiles. Algunas personas se aburren con sus celulares durante horas, otras comen compulsivamente, otras se precipitan a relaciones tóxicas o ven series sin parar. Estas no son solo distracciones inocentes, sino escapes camuflados. Al negar la incomodidad, las personas creen que se protegen, pero simplemente posponen el inevitable encuentro con su propia verdad, y el precio de la demora siempre es mayor. Un ejemplo práctico. Piensa en alguien que ha terminado una relación dolorosa. En lugar de llorar, reflexionar y asimilar lo aprendido, se sumerge en fiestas, alcohol o incluso en otro romance. Parece divertido, pero el dolor permanece ahí, intacto, pidiendo reconocimiento. Sin duelo, la herida no sana. Es como intentar correr con un esguince de tobillo. Puede parecer posible, pero tarde o temprano, el cuerpo lo pasa factura. El dolor, al afrontarlo, funciona como un mapa. Señala la parte olvidada de nosotros mismos. Si el abandono duele, hay un niño interior que clama por consuelo. Si la crítica duele, hay una identidad frágil que necesita fortalecerse. Ignorar esto es perder la brújula que podría guiarnos de vuelta al centro. Jung dijo: no alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Hay un ejercicio poderoso para quienes desean salir de la rutina. Escribir durante 15 minutos sobre el dolor que más les molesta hoy. No para victimizarse, sino para nombrar, moldear y extraer el poder oculto del inconsciente. A menudo, a través de la escritura, una persona descubre capas de sí misma que nunca se había atrevido a explorar. Y ahí, en el papel, nace la posibilidad de sanar. El dolor nombrado deja de ser un fantasma y se convierte en un maestro. Claro que afrontar el dolor requiere valentía, y esta valentía no se adquiere de golpe, se construye gradualmente mediante pequeños actos de presencia. Puede significar no rehuir una conversación difícil, soportar el silencio de una meditación de 5 minutos o estar solo sin un celular como escudo. Cada elección de este tipo es una victoria del ser sobre la evasión, y cada victoria fortalece el propósito. Pero ¿qué sucede cuando, sin darse cuenta, alguien se acostumbra a repetir estos patrones de escape y vive atrapado en rutinas que ya no tienen sentido? Entonces surge otro hábito invisible que bloquea el propósito: la repetición inconsciente. Mucha gente cree estar atrapada en una vida sin salida, cuando en realidad simplemente está acostumbrada a repetirse. Es como andar en bicicleta sin darse cuenta de que los pedales siempre giran en el mismo sitio.
esfuerzo constante, pero sin cambios de escenario. Este hábito se vuelve tan automático que la persona ni siquiera se pregunta si lo que hace todavía tiene sentido. Lo que antes era una elección se convierte en una prisión silenciosa. La llamada zona de confort es en realidad una zona de ilusión. No hay verdadero consuelo en vivir de una manera que ya no nutre el alma. Solo hay familiaridad. Los humanos tenemos una tendencia natural a preferir lo familiar, incluso cuando duele, a enfrentarnos a lo desconocido, que puede ser liberador. Por eso tanta gente permanece en trabajos tóxicos, relaciones frías y rutinas mecánicas. Es menos miedo al dolor y más miedo a lo nuevo. A menudo este patrón se origina en lealtades inconscientes. Alguien permanece en una profesión que no le gusta porque su padre no tuvo esa oportunidad. O permanece en un matrimonio infeliz porque en la familia nadie se va. Estos son pactos invisibles con generaciones pasadas que se mantienen a expensas de la propia felicidad. Jung llamó la atención sobre esto. El inconsciente colectivo influye más de lo que imaginamos. Sin darnos cuenta, repetimos historias que no son nuestras. Un claro ejemplo son las tradiciones familiares que se vuelven comunes. La hija que hereda el negocio de su padre, aunque detesta las ventas. El hijo que estudia derecho, porque todos en la familia son abogados. El peso de estas decisiones es devastador porque el alma sabe que se está traicionando a sí misma. Y cuando el alma no es escuchada, se cobra su precio en forma de enfermedad, agotamiento o un sentimiento de vacío existencial. El miedo a lo desconocido es un maestro en disfrazarse de rutina. La gente dice, es solo un periodo, me quedaré un poco más. Pero ese breve lapso se convierte en años. Y al mirar atrás, te das cuenta de que sacrificaste décadas por una estabilidad que nunca existió. Es como si hubieras esperado un tren que nunca llega, pero insistieras en quedarte en la estación, congelado en la costumbre de esperar. El verdadero peligro no está en cambiar, sino en no cambiar nunca. Una práctica útil para romper este ciclo es hacer una lista de todo lo que forma parte de tu rutina actual y preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Esta simple pregunta revela la desconexión entre lo que haces y lo que quieres. A menudo, el simple hecho de reconocer esta desconexión te da la valentía para ajustar tu rumbo. La claridad genera movimiento. Lo que antes estaba atrapado por la costumbre se abre a nuevas posibilidades. Es importante recordar que romper patrones no tiene por qué ser radical. Pequeños gestos bastan para mostrarle al inconsciente que el cambio es seguro. Cambiar la ruta al trabajo, probar nuevos entornos, hablar con diferentes personas. Cada gesto rompe el hechizo de la repetición y le muestra a la mente que existen alternativas. Poco a poco, lo que parecía imposible se vuelve natural. Pero cuando el hábito de la repetición cansa y ya no satisface, surge un impulso aún más peligroso: empezar a medir tu vida con la vara de medir de los demás. Y es en este punto donde cobra fuerza el cuarto hábito, el de la comparación constante. Pocas cosas consumen tanta energía vital como la comparación silenciosa. La gente despierta, abre las redes sociales y en cuestión de segundos mide su valor según los logros de los demás. Es como si cada foto, cada anuncio, cada éxito de otra persona fuera una regla invisible que les dijera, estás atrasado. Este hábito no solo les roba la alegría, sino que también destruye la autenticidad de su propio camino. La envidia, incluso cuando no se reconoce, aparece como un susurro persistente. ¿Por qué ella puede hacerlo y yo no? ¿Qué me estoy perdiendo? Este tipo de pensamiento desconecta al individuo de su tiempo interior. Cada uno tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio ciclo de floración. Pero cuando te fijas demasiado en el jardín del vecino, te olvidas de regar el tuyo. Y las flores no florecen sin un cuidado íntimo. Compararse es olvidar que la vida no es una carrera, sino un viaje. Mientras algunos corren maratones, otros recorren senderos de montaña. No hay demora cuando el propósito es genuino. Solo hay un tiempo determinado, que no se mide en gustos ni títulos.
Quienes se comparan se distancian de ti porque empiezan a perseguir metas que ni siquiera son suyas, solo para demostrar que también lo han logrado. Un ejemplo común. Una mujer ve a una amiga emprender un negocio exitoso y de inmediato se siente fracasada porque sigue trabajando en otro lugar. Pero quizás su ciclo sea de aprendizaje, recopilación de recursos y maduración antes de emprender su propio negocio. Al forzar un paso solo para competir, se pierde la esencia de su propia historia. Y la comparación, en este caso, se convierte en un sabotaje a su esencia. No se trata de inspiración, sino de corrosión interna. Jung señaló que las críticas que dirigimos a los demás a menudo reflejan lo que negamos en nosotros mismos. Por lo tanto, cuando surge la comparación, es útil preguntarse, ¿qué revela esta envidia sobre lo que realmente deseo? A menudo, la respuesta apunta a talentos olvidados, sueños postergados y potencial desaprovechado. La comparación puede convertirse en una brújula si se usa como señal en lugar de como condena. Un ejercicio poderoso es practicar la gratitud dirigida. En lugar de consumirse a uno mismo, uno puede elegir alegrarse por los demás y al mismo tiempo enumerar 3 cosas propias por las que se siente agradecido. Este simple gesto cambia el enfoque de la escasez a la abundancia. No elimina la comparación de inmediato, pero cambia el tono. En lugar de la competencia surge la inspiración, y el alma respira aliviada. Vale la pena recordar que cada vez que alguien se compara con otros, cede su poder personal. Es como poner las llaves de su casa en manos de su vecino. El resultado es una vida regida por parámetros externos: estatus, apariencia, velocidad. Solo cuando se rompe la regla, el alma recupera la ligereza de su propia brújula, y es esta brújula la que conduce sin prisa al propósito. Pero hay un hábito aún más sutil que alimenta esta prisión: la eterna espera de señales externas antes de actuar, y es aquí donde se esconde el quinto obstáculo para el propósito. Mucha gente vive paralizada, esperando que la vida les envíe una señal clara, una puerta abierta, una aprobación explícita, un empujón divino. El problema es que, al esperar demasiado, perdemos tiempo para actuar. Es como alguien que se queda al borde de la carretera esperando a que cambie el semáforo, sin darse cuenta de que está en un camino sin señales. El propósito no florece en la pasividad, exige decisión. Esta dependencia de la validación externa es traicionera. Una persona puede incluso convencerse de ser espiritual al esperar confirmación, pero en realidad está procrastinando su alma. Confunde sincronicidad con permiso, un encuentro inesperado, un libro que aparece en el momento justo, un sueño revelador. Todo esto puede ser una guía, pero si se convierten en excusas para no actuar, se convierten en prisiones. El propósito no pide permiso, pide compromiso. Un claro ejemplo es el de alguien que quiere cambiar de carrera, pero espera que alguien le diga, «Anímate, tú puedes». Hasta que esa voz llega, pasan los años. Cuando finalmente te das cuenta, la oportunidad se ha esfumado. Lo cierto es que quienes verdaderamente siguen el camino no reciben una confirmación previa. La señal aparece en medio del camino, nunca en el punto de partida. Solo quienes se atreven a dar el paso descubren el puente que se construye bajo sus pies. Jung decía que el ser actúa en silencio. Esto significa que la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo aplaude, sino cuando el alma decide, y esta decisión es siempre solitaria, íntima, casi secreta. Esperar la aprobación colectiva es como intentar escuchar la propia voz en medio de una multitud ruidosa. Imposible. El silencio interior, en cambio, revela la valentía que ya estaba ahí, oculta. Una práctica útil es comprometerse poco a poco con lo que deseas, incluso sin señales externas. ¿Quieres escribir un libro? Escribe una página al día. ¿Quieres emprender? Haz un estudio de mercado antes de contárselo a nadie. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza por analizar lo que resuena en tu alma. El movimiento crea las señales, no al revés. La acción consciente es el verdadero catalizador de la sincronicidad. Vale la pena recordar que la espera excesiva
también proviene del miedo a equivocarse. Es más cómodo decir, aún no he recibido la señal, que admitir, tengo miedo de fracasar. Pero la vida no garantiza certezas, solo oportunidades para experimentar. Y cada error es, de hecho, una señal de adaptación, no de fracaso. Los errores, vistos sin juzgar, son un trampolín. Quienes esperan la aprobación no cometen errores, pero tampoco viven. Es curioso ver cómo los grandes cambios ocurren cuando alguien decide actuar sin permiso. Muchas historias de éxito nacieron de pasos dados en la oscuridad. Artistas que creyeron en sí mismos cuando nadie más lo hacía, emprendedores que empezaron en garajes, visionarios a los que llamaron locos. Ninguno esperó el aplauso inicial. Se convirtieron en un modelo para otros precisamente porque se atrevieron a ser los primeros. Y cuando el alma aprende a no depender de las señales externas, descubre un poder aún más profundo. La valentía de mirar hacia adentro, afrontar lo que ha evitado y, finalmente, dialogar con la sombra. Aquí es donde el viaje da un salto, y Jung señaló precisamente este camino. Jung decía que todo lo que evitamos contiene precisamente lo que más necesitamos. La sombra, esa parte negada de nosotros mismos, no solo es un depósito de traumas o miedos, sino también una bóveda llena de poder no reconocido. El problema es que, por miedo, fingimos que no existe. Pero huir de la sombra es como tapar el sol con la mano. Es agotador, doloroso y nunca funciona. El inconsciente siempre encuentra la manera de manifestarse. Nos enfrentamos a la sombra no por curiosidad, sino por una necesidad de liberación. Cuando alguien decide mirar su dolor, sus resentimientos y su ira, algo poderoso sucede. La energía que estaba atrapada comienza a movilizarse. Lo que antes era un síntoma se convierte en una revelación, y lo que parecía una amenaza se transforma en una fuerza creativa. El coraje de mirar lo que nos atemoriza es el primer acto de poder interior. Es entonces cuando la vida realmente comienza a cambiar. Un ejemplo práctico. Piensa en alguien que experimenta arrebatos de ira. En el fondo, esta ira puede ocultar una sensación de injusticia arraigada, quizás de la infancia. Cuando enfrentas este sentimiento y reconoces al niño herido que se esconde tras él, surge la claridad. La ira deja de ser destructiva y se convierte en combustible para establecer límites saludables. Lo que antes era veneno se convierte en medicina, y todo porque tuvieron el valor de mirar. La sombra no se revela de golpe, se muestra en pequeñas dosis. Está en los conflictos de la vida cotidiana, en las críticas que más nos molestan, en los celos que nos queman, en el dolor que insiste en volver. Cada incomodidad trae una pista. Jung llamó a este proceso individuación, reunir las partes que rechazamos e integrarlas en el todo. No se trata de borrar la sombra, sino de iluminarla para que ya no controle secretamente nuestras vidas. Un ejercicio útil es la escritura reflexiva. Cuando algo te irrite o te duela, escribe todo lo que te venga a la mente sin filtrar durante 10 minutos. Luego, reléelo con calma y pregúntate, ¿qué revela esto sobre mí? Esta sencilla práctica abre el espacio para ver más allá de la superficie. Lo que parecía mero enojo hacia otra persona puede revelar inseguridad personal, expectativas frustradas o miedo oculto. La sombra habla cuando escribimos. También es posible usar el cuerpo como llave para acceder a la sombra. A menudo, lo que la mente no permite, el cuerpo lo revela. Tensión constante en los hombros, dolor inexplicable, insomnio. Estas señales no son enemigas, sino mensajes. En lugar de irritarnos, debemos preguntarnos, ¿qué quieres mostrarme? La escucha corporal, combinada con la conciencia emocional, abre profundos caminos de sanación. Enfrentar la sombra no es una tarea solitaria. La terapia, los grupos de apoyo, las prácticas espirituales e incluso el arte pueden servir como espejo en este proceso. Jung usó la imaginación activa para moldear imágenes desde el inconsciente. Hoy podemos usar la pintura, la escritura creativa y la meditación guiada.
Lo esencial es crear un espacio seguro para que lo oculto emerja, porque solo lo que sale a la luz puede transformarse. Y una vez que se empieza a reconocer la sombra, se abre el camino hacia el despertar más profundo que Jung describió, el proceso de individuación. Y esto es precisamente lo que el siguiente paso del viaje nos invita a reflexionar. Para Jung, la individuación es la esencia del propósito humano. No se trata de lograr algo externo, sino de convertirse gradualmente en quien uno ya es en el fondo. Es un proceso de deconstruir máscaras, recoger fragmentos y restaurar la plenitud del alma. Cada paso en este camino nos acerca al centro de uno mismo, donde reside el ser, la verdadera identidad que no necesita aprobación. El error común es pensar que el propósito es una misión grandiosa, casi épica, que debe descubrirse en el exterior. Jung nos muestra lo contrario. El propósito es un retorno al centro, una reconciliación interna. Se trata más de recordar que de inventar, más de integrar que de conquistar. Por eso muchas personas viven frustradas, porque buscan algo distante, cuando en realidad la respuesta ya late en su interior. Este proceso requiere valentía para desmantelar la imagen, esa máscara creada para complacer, como vimos antes. Es doloroso admitir que parte de lo que hemos construido no expresa nuestra verdad, pero este dolor es liberador, porque abre espacio para que surja algo más auténtico. Es como renovar una casa vieja. Primero se derriban paredes innecesarias, luego la luz entra donde antes solo había sombras. La individuación también consiste en integrar los fragmentos del alma. Todos llevamos partes rechazadas, miedos, deseos, talentos ocultos. Al reconocerlos, dejamos de malgastar energía ocultando quiénes somos, y esta energía liberada se transforma en creatividad, claridad y fuerza de acción. La vida se vuelve coherente. Lo que pensamos, sentimos y hacemos empieza a moverse en la misma dirección, y esta dirección siempre es más ligera. Un ejemplo práctico. Imaginemos a alguien que siempre ha reprimido su lado artístico para ser responsable. Al permitirse pintar, escribir o bailar, esta persona no solo encuentra placer, sino que descubre una fuente de vitalidad que la fortalece en otras áreas. De repente, su trabajo cobra frescura y sus relaciones se vuelven más vibrantes. Esto es la individuación, cuando partes previamente separadas se unen y expanden la vida. La individuación no ocurre de golpe, sino en ciclos. Hay momentos de expansión, cuando el alma florece, y momentos de retracción, cuando resurgen viejas heridas. En ambos casos el proceso es activo. Lo importante es confiar en este movimiento, sin precipitarse. La mariposa no fuerza sus alas para salir del capullo, confía en el ritmo de la naturaleza. Lo mismo ocurre con el alma humana. Una práctica útil es la contemplación diaria. Preguntarse, ¿qué se alinea más con mi verdadero yo hoy? Esta simple pregunta nos enfoca y nos libera del peso de las metas ilusorias. Poco a poco, cada elección consciente fortalece el ser. El propósito, entonces, deja de ser una obsesión y se convierte en una experiencia natural del ser. Vivir se vuelve más sencillo, coherente y auténtico. Y cuando la individuación abre el camino, surge una necesidad aún más profunda: dialogar directamente con el alma. Y es en este punto que Jung nos presenta una herramienta poderosa: la imaginación activa. Jung creía que el alma habla en imágenes, mientras que el ego insiste en traducirlo todo a palabras. Por eso, tantas intuiciones aparecen en sueños, símbolos y metáforas, pero rara vez en el razonamiento lineal. La imaginación activa es el puente entre estos dos mundos, una forma de dar voz a las imágenes internas y dejar que nos guíen. Es casi como iniciar una conversación directa con el inconsciente. El ejercicio no es una fantasía espontánea, sino una inmersión consciente. La persona cierra los ojos, se concentra en una imagen o emoción que emerge y, en lugar de rechazarla, dialoga con ella. Si aparece una figura extraña, pregunta: ¿quién eres? ¿Qué quieres mostrarme? Esta práctica puede revelar verdades ocultas, viejos miedos y deseos genuinos.
Es como abrir un diario secreto que siempre ha estado ahí, esperando ser leído. Un ejemplo: alguien experimenta angustia recurrente sin comprender por qué. Al practicar la imaginación activa, surge la imagen de un niño encerrado en una habitación. Al hablar con este niño, descubre que representa un recuerdo de rechazo. A partir de ahí, la persona comprende la raíz de la angustia y puede aceptar esta parte olvidada de sí misma. Esta integración cambia no solo la emoción, sino también la forma en que se relaciona consigo misma. La imaginación activa también puede ser fuente de creatividad. Muchos artistas, escritores e inventores han accedido a ideas revolucionarias al permitir que sus símbolos internos afloren. Jung afirmó que el inconsciente es terreno fértil para las soluciones. En lugar de forzar respuestas lógicas, es posible dejar que el alma genere imágenes que indiquen nuevos caminos. A veces, un simple dibujo o visión puede contener más sabiduría que páginas de teoría. Un ejercicio práctico: elige un momento de silencio, cierra los ojos y deja que una imagen surja de forma natural. Puede ser un paisaje, un objeto o una figura humana. En lugar de juzgar, interactúa con ella. Pregúntate qué representa, escucha tus respuestas internas. Luego regístralo todo en un cuaderno. Con el tiempo, este registro se convierte en un mapa personal del inconsciente, lleno de pistas sobre el propósito de tu vida. Es importante recordar que la imaginación activa no debe controlarse. El ego intenta dirigir, pero el poder reside en dejar que la imagen guíe. Es un entrenamiento para confiar en lo que emerge de las profundidades de la psique. Esta confianza se traduce gradualmente en la vida práctica. Si puedo escuchar mi alma en los símbolos, también puedo escucharla en las decisiones cotidianas. El diálogo con el ser se vuelve constante y natural. Muchos evitan esta práctica por miedo a lo que pueda surgir. Pero lo cierto es que nada aparece sin una razón. Si una imagen aparece, es porque ya nos estaba influyendo silenciosamente. La diferencia es que, al afrontarla de frente, ganamos conciencia. Y la conciencia siempre es liberadora. Lo que antes era una sombra, se convierte en un aliado. Lo que antes era miedo, se convierte en una guía. La imaginación activa no inventa nada, simplemente revela lo que ya existe. Y cuando este diálogo interno se fortalece, el alma empieza a pedir una reconciliación más profunda, la integración de las fuerzas aparentemente opuestas que nos habitan. Es en este punto que surge la necesidad de unir lo masculino y lo femenino en nuestro interior. Dentro de cada persona existe un par invisible, el animus y el ánima. El animus, la fuerza masculina, está vinculado a la acción consciente, la claridad y la dirección. El ánima, la fuerza femenina, se manifiesta como sensibilidad, intuición y creatividad. Cuando estos polos entran en conflicto, la vida se fragmenta, la acción se convierte en una prisa sin sentido y la sensibilidad en una pasividad paralizante. Pero cuando se reconcilian, surge el equilibrio necesario para vivir el propio propósito. Jung explicó que la individuación implica esta integración. No se trata de borrar lo masculino ni exaltar lo femenino, sino de permitir que ambos coexistan en armonía. El problema es que la cultura nos enseña a suprimir una faceta. Los hombres a menudo rechazan su sensibilidad, las mujeres rechazan su capacidad de acción. El resultado es una vida insulsa, en la que siempre parece faltar una mitad esencial. Un ejemplo práctico: una mujer que vive únicamente en la sensibilidad puede tener muchas ideas y sueños, pero no los pone en práctica por falta de impulso. Una mujer que vive únicamente en la energía de la acción puede lograr mucho, pero se siente agotada y desconectada de sí misma. La integración ocurre cuando la intuición guía y la acción se concreta. El propósito no se cumple solo soñando ni solo actuando. Requiere ambos. Este matrimonio interno requiere diálogo. Es necesario escuchar cuando la intuición nos pide una pausa y también responder cuando la fuerza interior exige movimiento. Es como bailar un tango. No hay competencia, sino alternancia. A veces uno lidera,
a veces el otro inspira. La vida encuentra ritmo cuando dejamos de luchar contra nuestros opuestos internos y aprendemos a usarlos como aliados. El propósito florece en este ritmo equilibrado. Un ejercicio sencillo es observar las decisiones diarias y preguntarse, ¿esta decisión proviene de la intuición o de la acción práctica? Si solo una parte responde siempre, es señal de desequilibrio. Experimentar con dar voz a la otra parte es una práctica poderosa. Si la intuición sugiere descanso, permítelo. Si la claridad exige acción, muévete. Con el tiempo, esta escucha dual se vuelve natural y fortalece la esencia de tu ser. También es útil cultivar prácticas que despierten estos polos. Para el ánima, meditación, contacto con el arte, caminar en la naturaleza, escribir un diario. Para el ánimus, planificación, organización, establecer metas claras y alcanzarlas. Cuando estas prácticas convergen, crean una vida profunda y dinámica, sin excesiva rigidez ni dispersión. El ser se expresa cuando ambas partes trabajan juntas. Vale la pena recordar que esta integración no es solo personal, sino también colectiva. Surgen relaciones más sanas cuando cada persona reconoce y honra sus polaridades internas. En lugar de proyectar sus carencias en el otro, aprende a completarse. Esto transforma matrimonios, amistades e incluso relaciones profesionales. El equilibrio interior se transforma en equilibrio exterior. El mundo refleja lo que ya se ha reconciliado en el interior. Y cuando se produce esta reconciliación, surge naturalmente el siguiente paso: la decisión silenciosa de vivir como uno es, sin máscaras, sin aprobación, simplemente en coherencia con la propia verdad. Este es el hábito final y más transformador revelado por Jung. El mayor acto de valentía no ocurre frente a un público, sino en el silencio de la propia conciencia. Decidir vivir como uno realmente no requiere proclamaciones grandilocuentes, sino una profunda fidelidad a la verdad. A menudo el alma susurra una simple llamada: sé quién eres. El reto es que el ego, acostumbrado a complacer y a buscar validación, se resiste a esta llamada. Pero solo una decisión firme allana el camino para que el propósito florezca. Jung nos recordó que el ser no actúa con gritos, sino con un silencio transformador. Es la pequeña decisión diaria de ser constante la que lo cambia todo. Rechazar un trabajo que traiciona tus valores, abrazar un talento oculto, establecer límites claros en las relaciones. No se trata de hablar de propósito, sino de encarnarlo en acciones concretas. El silencio, en este caso, es más elocuente que 1000 discursos. Esta decisión silenciosa tiene una fuerza magnética. Quienes viven con coherencia no necesitan convencer a los demás. Su sola presencia inspira. Es como el aroma de una flor. No grita, simplemente se propaga. Lo curioso es que al dejar de buscar la aprobación, una persona se convierte naturalmente en un modelo a seguir. Esto no se debe a que se esfuerce por ser un ejemplo, sino a que su verdad despierta la verdad latente en los demás. Un ejemplo práctico: piensen en alguien que siempre soñó con enseñar, pero temía las críticas. Un día, esta persona simplemente comienza a compartir lo que sabe, sin esperar reconocimiento. Con el tiempo otros se acercan, no por la perfección, sino por la autenticidad. El impacto es mayor porque surge del ser, no del desempeño. La decisión silenciosa actúa como una semilla, discreta al principio, pero poderosa en sus frutos. Es importante enfatizar que vivir como uno es no significa vivir sin conflictos. Al contrario, esta elección a menudo conlleva rechazo, incomprensión e incluso resistencia por parte de los demás. Pero este dolor es prueba de que vas por buen camino. Después de todo, ser sincero significa desafiar sistemas basados en mentiras. Lo que te sostiene en estos momentos no es la aceptación externa, sino la paz interior de saber que no te has traicionado. Una práctica sencilla para fortalecer esta determinación es elegir un gesto diario de autenticidad. Puede ser vestirse de una manera que realmente exprese tu esencia, decir no cuando antes cedías, o emprender un proyecto que parecía imposible.
Estos pequeños actos acumulativos construyen una vida de coherencia. El propósito no nace de grandes saltos, sino de pasos silenciosos y constantes. La paradoja es que cuando vives tal como eres, el mundo cambia a tu alrededor. Las relaciones se alinean, surgen oportunidades inesperadas, las sincronicidades se multiplican. El ser, finalmente activo, reorganiza la realidad en torno a su frecuencia. Es como si el universo respondiera: ahora sí, estás listo. Y esta preparación no vino de afuera, sino de una decisión silenciosa en tu interior. Y aquí es donde converge todo el viaje: reconocer los hábitos que nos bloquean, integrar la sombra, despertar a través del proceso de individuación, dialogar con el alma y reconciliar las polaridades. Todo esto converge hacia una misma esencia, la valentía de ser. Y esto es precisamente lo que la introducción de nuestro guión debe abordar. Ahora que conoces los hábitos que bloquean tu propósito y los caminos que Jung mostró para superarlos, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás repitiendo viejos patrones o elegirás hoy mismo dar un paso hacia tu verdad? Recuerda, no es la teoría la que transforma, sino la práctica silenciosa de pequeñas decisiones. Pregúntate: ¿con cuál de estos hábitos te identificas más? ¿Vivir para la aceptación, huir del dolor, repetir rutinas vacías, compararte o esperar señales externas? Comparte en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a otros que estén pasando por lo mismo. Y sobre todo, sé provocador contigo mismo. ¿Cuánto tiempo dejarás que la sombra domine tu vida sin darte cuenta? El cambio no ocurre cuando todo parece perfecto, sino cuando decides actuar incluso con miedo, incluso con incertidumbre. Es en este salto donde se revela el propósito. Si este contenido te ha llamado la atención, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguirás aprendiendo a alinear tu vida con tu esencia y a transformar el conocimiento profundo en experiencia práctica. Después de todo, el camino apenas comienza y quiero acompañarte.